Mi nombre es Diana Rico y el objetivo de este video es explicarles cómo realizar la primera actividad de la segunda semana. En ella lo que nos piden es definir si un cuadrado es mágico o no. ¿Cuándo sabemos que un cuadrado es mágico? Cuando la suma de todas sus filas, esta es la primera fila de este cuadrado, dan lo mismo. En este caso, la suma de estas, como nosotros observamos acá, perdón, este es un cuadrado y lo que ustedes ven acá es el contenido de ese cuadrado. El cuadrado tiene un 16, un 3, un 2 y un 3. Aquí luego tiene un 5, un 10, un 11, un 8, un 9, un 6, un 7, un 12, un 4, un 15, un 14 y un 1. Lo que vemos entre paréntesis es la posición en que están cada uno de esos elementos. Este está en la posición 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. ¿Por qué? Porque siempre en una matriz siempre colocamos o siempre la accesamos a través de la fila, columna. Siempre la accesamos primero la fila y luego la columna. Primero la fila y luego la columna. ¿Cierto? Entonces, un cuadrado se define cuando la suma de todas sus filas dan iguales. En este caso, 16 más 3 más 2 más 13 daría 34. Ustedes lo pueden verificar. 5 más 10 más 11 más 8 da 34. 9 más 6 más 7 más 12 da 34. Y 4 más 15 más 14 más 1 da 34. Lo mismo, la suma de la diagonal principal, lo que ustedes ven en amarillo es la diagonal principal. También debe dar lo mismo, debe dar 34. 15 más 10 más 7 más 1 da 34. Y la suma de la diagonal secundaria también debe dar 34, que en este caso es 4 más 6 más 11 más 3. Todo lo que está en rojo. Entonces, para poder verificar esto, es que necesitamos hacer este arreglo. Tendría que, hacer este programa. En primer lugar, aquí vemos cómo se define un objeto de entrada para tomar los datos del teclado. Se define aquí el tamaño del teclado. Aquí introducimos los elementos en el cuadrado, así como se indicó en la documentación. Aquí hacemos la suma de la diagonal principal. ¿Cómo vamos a hacer la suma de la diagonal principal? Si nosotros observamos las posiciones, la primera está en la posición 0, 0, la segunda en la posición 1, 1, la tercera en la posición 2, 2, la cuarta en la posición 3, 3. Pues si observamos, tanto la fila como columna en la diagonal principal siempre son las mismas, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Quiere decir que nosotros podemos utilizar un solo ciclo, utilizar esta variable donde vamos a hacer la suma, y vamos a ver que la suma de esto es igual a esta suma más el arreglo y ¿cierto? Porque siempre va a ser 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O sea, siempre va a ser lo mismo, por lo tanto no necesitamos dos ciclos. Ahora, la suma de la diagonal secundaria. La diagonal secundaria tiene otra particularidad, es que para poder accesarla, la fila va aumentando de 1 en 1, 0, 1, 2 y 3. Estas son las, si observamos aquí las posiciones, hasta la posición 3, 1, 2, 2, 1 y 3, 0. Quiere decir que la fila va aumentando de 1 en 1, 0, 1, 2, 3 y la columna va disminuyendo, 3, 2, 1, 0. Eso es lo que hacemos también acá dentro del código. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Estamos utilizando una variable que me va a llevar las filas de 1 en 1 desde i hasta que sea menor o igual a número y la i va a ir aumentando de 1 en 1, o sea la fila como observamos va aumentando de 0, 1, 2 y 3 y la columna la vamos a inicializar en el número de filas, en el número de elementos el número de filas o el número de columnas, en este caso se llama número, y en este caso específico serían 4 menos 1 para poder que las columnas se inicien en 3, ¿cierto? Por lo que sabemos que las matrices siempre se empiezan en 0 y terminan en el número de elementos menos 1, es decir, que empezaría aquí en 3. Entonces, la fila la simboliza a través de la variable i, va aumentando. Y aquí la sumamos, vemos lo que hay en la fila i, columna j, donde i inicialmente va a estar en 0, como aquí lo inicializamos, y j va a estar en el número de elementos menos 1, o sea, en este caso estaría en 3. O sea, en este momento estaríamos utilizando el primer elemento que es el 0,3. Y la j luego la vamos disminuyendo, es decir, que ya no quedan 3, sino quedan 2. Y la i la vamos aumentando, o sea, que quedaría en 1. O sea, que el siguiente elemento sería el 2, el 1,2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la i, o sea, la fila, la vamos a ir aumentando, como observamos acá, y la columna, que ya, aquí antes era 3 y ya para alcanzar el siguiente número ya es 2, es porque la vamos aquí disminuyendo. ¿Cierto? Así hacemos el ciclo completo hasta que lleguemos a que i sea menor que número, o sea que hasta que lleguemos
a que la y ya sea 3. Así estamos accesando los elementos de la diagonal secundaria. Y estamos definiendo aquí, haciendo la suma, y verificar si esta suma, si la suma de la diagonal la que hicimos ahora es igual a la suma que estamos comparando, o sea, la de la diagonal secundaria. Luego tenemos que comparar que cada uno de los elementos de las filas tenga también el mismo valor. Para eso entonces hacemos dos ciclos. El ciclo externo, que es el ciclo de las filas, y el ciclo interno, que es el ciclo de las columnas. El ciclo externo de las filas, entonces la y la inicializamos en 0, la j, la suma la empezamos en 0, la j la inicializamos en 0 también, y este ciclo interno lo que va a hacer es que va a recorrer las columnas de esa misma fila, es decir, va a recorrer la 0, 0, ustedes saben que esta es fila y esta es columna, entonces va a recorrer primero la 0, 0, luego la fila va a quedar igual y en el ciclo interno la j es la que va a aumentar, ¿cierto? Y es como j, entonces ¿qué va a hacer? Va a volver acá y la j va a aumentar en 1, o sea que la j va a valer ya 1, y así sucesivamente. Eso es lo que va a hacer este ciclo hasta que llegue a j igual a 3. Aquí va a ser la suma, va a dar 34, ya lo que tendría que hacerse aquí sería comparar con las sumas anteriores, con la suma anterior, una de las sumas anteriores que se ha hecho, porque deben dar todas iguales. Ya cuando termine aquí este ciclo interno, se compara. Si da diferente, entonces ya decimos que el cuadrado mágico, pues, o sea, la variable booleana pues ya no existe, y nos salimos del ciclo. Si no, entonces seguimos con la siguiente fila y volvemos a hacer la suma de todas las columnas, que es el ciclo más interno que ya hemos dicho aquí. Esto sería para la suma de las filas. Para la suma de las columnas, entonces sería al contrario. Nosotros nos posicionaríamos en la primera columna y estaríamos sumando cada una de las filas, o sea que el ciclo interno sería entonces de las filas, ¿cierto? Miren que la fila que ya va variando es la fila, y recuerden que la fila es el primer índice, o sea j, i, y miren que esa es la que va variando internamente. Cuando ya se termine el de la primera columna, ya sumando todas las filas de esa columna, entonces se va a comparar siempre pues con la suma inicial, que es la suma de la diagonal. Entonces esa es como la base o lo que ustedes tienen en cuenta para hacer esta primera actividad. Espero que les haya servido. Gracias.